Veni Creator Spiritus. Bienvenidos a Redescubriendo el Vaticano II, un espacio para profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II para nuestra vida cristiana de hoy y descubrir la riqueza espiritual, teológica y pastoral de este gran acontecimiento de nuestra Iglesia Católica. Conducido por Joel Alonso. Hola queridos amigos de Radio Paz, mi nombre es Joel Alonso. Bienvenidos al programa de los sábados 6:30 de la tarde, Redescubriendo el Vaticano II. Con este programa me he propuesto desempolvar los documentos del Concilio Vaticano II, porque entiendo que no es algo del pasado, sino que puede aportar mucha luz al presente de la Iglesia, a la sociedad, y personalmente nos ayuda a crecer espiritualmente, a amar más a Jesucristo, a nuestro Señor, a la Virgen María y nuestra Iglesia Católica. Puedes unirte a nosotros en la 8:30 AM, 96.1 FM, en el app, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, y en la señal internacional www.radiopaz.org. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe en nuestra conversación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, mis queridos amigos, vamos entonces a seguir adentrándonos en la constitución dogmática Dei Verbum, la palabra de Dios, sobre la divina revelación. Estamos en el capítulo 2, en la transmisión de la revelación divina, los apóstoles y sucesores heraldos del Evangelio. Estamos aquí en el numeral 7, que es realmente lo que comunicamos, es lo que hemos visto y lo que hemos oído de parte del Señor, que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros y que nos guía. Aquí, más que para el Evangelio se conservará constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura de ambos testamentos son como un espejo en la Iglesia peregrina en la tierra, contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido ver al Verbo cara a cara, tal como es. Por lo cual tenemos la Sagrada Escritura y tenemos la tradición. La revelación se ha dado en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por lo cual no se debe ver el Antiguo Testamento como algo viejo, algo pasado, sino una misma revelación. La sagrada tradición. Así pues, la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos, por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles, los guían y conservan las tradiciones que han aprendido de palabra o por escrito, y sigan combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre, porque la palabra de Dios es para siempre. Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios
viva santamente, nos ayuda a nuestra santificación y para que aumente nuestra fe. Recuerda aquel padre que le decía a Jesús: creo, pero aumenta mi fe. Y de esta forma la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite en todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Esta tradición se deriva de los apóstoles, la hemos recibido de ellos y ellos a su vez de Jesucristo. Y progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, dando luces nuevas a cada tiempo que se presenta, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación en la oración y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón sin estar fuera del magisterio, o sea, estar siempre conectados al magisterio y a la Sagrada Escritura. Y ya por la percepción íntima que inspiran y experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad que es Jesucristo, es decir, la Iglesia en el decursar de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios que se hacen carne en nuestra vida. Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican en la práctica y a la vida de la Iglesia creyente y orante. Por esta tradición conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo. Y en cada Eucaristía vamos introduciéndonos cada vez más en la Sagrada Escritura y en la hermenéutica, o sea, la interpretación a la actualidad, a la vida actual de la Iglesia. Y se hace incesantemente operativa. Y de esta forma Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo, que es la Iglesia, y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia y por ella en el mundo. O sea que esta buena noticia es para todo el mundo. Va induciendo a los creyentes en la verdad entera y verdadera y hace que la palabra de Dios habite en ellos abundantemente. Hay una mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, entre el magisterio recibido a los apóstoles por Jesucristo y transmitido a sus sucesores en los obispos. Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgieron ambas de la misma divina fuente, y se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, que también se le conoce así, Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, en ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo que nos acompaña, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan sin temor y la difundan con su predicación. De donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas como un mismo espíritu de piedad, sea la palabra de Dios, sea la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia. Hay una relación de una con otra con toda la Iglesia y el magisterio. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. Por eso no podemos dejar afuera el magisterio,
Recuerden lo que decía Lutero, sola escritura, y echó a un lado la tradición, cosa que no deberíamos hacer, porque aquí lo que nos está diciendo el concilio es que ambas forman parte de la revelación divina. Por eso todo católico debería conocer la Sagrada Escritura y también el magisterio de la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan, que así se le llamaba a la Eucaristía, y en la oración. De suerte que los prelados, los sacerdotes, los ministros y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Porque la fe que nosotros tenemos es una fe dada, una fe recibida, es un regalo, como dice el primer mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y también dice, transmitirás estas cosas a tus hijos. Es la transmisión de la fe. Y por la transmisión de la fe, que está en el primer mandamiento de la ley, nos llega a nosotros la fe. Por la predicación que abre el oído y llega al corazón. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios se da en la Iglesia. Esa palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente, escucha bien, al magisterio vivo de la Iglesia. No lo puede contradecir, cuya autoridad se ejerce en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona quiere saber cuál es la interpretación de este texto bíblico, para eso tenemos el magisterio. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Ustedes han escuchado que alguna vez dicen, ¿y dónde está eso que me estás diciendo en la Sagrada Escritura? No está en la Sagrada Escritura, pero está en la tradición de la Iglesia. Está en el magisterio de la Iglesia, que no contradice la Sagrada Escritura. Pero no está explícitamente en la Sagrada Escritura, sino en el magisterio. Pero recuerden, todo aquello que diga el magisterio, que no esté en la Sagrada Escritura, tampoco lo contradice. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, según la sabiduría de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. En el capítulo 3 de la Dei Verbum, inspiración divina de la Sagrada Escritura y de su interpretación, se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura que nosotros tenemos en nuestra casa y que debería tener un lugar prominente, un lugar especial dentro de la casa, así como un lugar de oración en la casa, que a veces tenemos una virgencita, a veces tenemos una Biblia, ¿sí? Pues tener un lugar para la palabra de Dios, para que así cada vez que entremos o salgamos de la casa o nuestros hijos se desplacen por la casa, puedan allí tener acceso a la Sagrada Escritura. Y se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros, escucha bien, del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le ha entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó
usando de sus propias facultades, inteligencia y medios, de forma que obrando Él, o sea, Dios, el Espíritu Santo en ellos, y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que el Señor quería, pero en un lenguaje humano, porque si no fuera así, ¿de qué modo podríamos nosotros entender? Porque Dios habla de cosas divinas a través de humanos en lenguaje humano. Pues como todos los que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Por eso decimos en la Santa Misa, palabra de Dios, a todos los libros de la Biblia. En la misa, excepto los salmos, que también son palabra de Dios, pero todos los demás libros decimos palabra de Dios. Y en los evangelios, el sacerdote dice palabra del Señor. Cuando ustedes estén en la misa pueden darse cuenta de esto. Palabra de Dios para el resto de los libros, solamente para los evangelios, palabra del Señor porque fue dicha por el Señor Jesucristo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Sagrada Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, dice Pablo a Timoteo, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por los hombres, a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos, y plugo Dios manifestar con las palabras de ellos. Fue por designio divino usar personas, usar seres humanos para que sirvan de canal de la palabra de Dios para transmitir a los otros la salvación. De nuestra parte, el escuchar, que es la primera parte del primer mandamiento de la ley. Escucha, Israel. Y así nosotros escuchamos la palabra de Dios. Así como María, la hermana de Lázaro y de Marta, escuchaba las palabras de Dios, de Jesús, a los pies de Él. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diversos géneros literarios. Por ejemplo, hay género histórico, profético, poético y otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura. Porque es bueno entender que esto fue escrito para la salvación de toda la humanidad por todos los tiempos, pero fue escrito para una cultura, en una lengua propia, en un contexto histórico propio, que por designio de Dios impacta nuestra vida en el día de hoy, según los géneros literarios usados en la época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas propias de ellos, de su tiempo, usadas en la manera de ellos de pensar, de hablar o de narrar, vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a los que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Por eso los historiadores se encargan de ir en el tiempo para estudiar el contexto de ese texto, que es lo que llamamos la exégesis. La exégesis significa el estudio histórico, científico en el tiempo,
que fue escrito. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, de toda. Porque mucho del Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que habla Mateo a una comunidad de judíos, está refiriendo constantemente al Antiguo Testamento. Por eso, si usted quiere aprender acerca del Antiguo Testamento, lo que yo recomiendo generalmente no es ir directamente al Nuevo Testamento, sino ir al Evangelio de Mateo, donde él está haciendo referencias constantes al Antiguo Testamento. Por eso hay que tener en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exégetas. Un exégeta es una persona que estudia científicamente el tiempo en que fue escrito, la cultura en que fue escrito, la lengua, el sentido. O sea, lo que hicieron ellos fue trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que como en un estudio previo vaya madurando el juicio de la Iglesia, para que todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia. No solo a la persona, sino a la Iglesia. Porque Lutero decía, las personas tienen el Espíritu Santo y la libertad de interpretar según el Espíritu Santo le diga. Sí, pero no puedes dejar fuera el magisterio de la Iglesia. Porque nosotros interpretamos la Sagrada Escritura de acuerdo a lo que la Iglesia nos enseña, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Hay condescendencias de Dios. En la Sagrada Escritura pues se manifiesta, salva siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna que tiene por todos nosotros, para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación de palabra a uso teniendo providencia, cuidado de nuestra naturaleza, porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno toma la carne de la debilidad humana y se hizo semejante a los hombres. Bien, mis queridos amigos, este tiempo de compartir ha sido un placer poder compartir con ustedes. Dios permita nos volvamos a encontrar para redescubrir el Vaticano II y los esperamos el próximo programa, sábado, 6:30 de la tarde, aquí en Radio Paz. Veni Creator Spiritus. Gracias por acompañarnos en Redescubriendo el Vaticano II. Les esperamos el próximo sábado para juntos profundizar en la riqueza espiritual, teológica y pastoral de este gran acontecimiento de nuestra Iglesia Católica. Redescubriendo el Vaticano II. Septiformis mune